Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ahora vamos a ver el tema de tanto por cuánto y tenemos este inconveniente, ¿no? El inconveniente es de que hay chicos que dicen, muy buenas tardes muchachos, el inconveniente es que varios alumnos cuando revisan el prospecto de San Marcos se dan cuenta de que no hay tanto por cuánto, ¿no? Profe, esto no viene en admisión, ¿no? Yo le digo, y hay alumnos que te comentan, ¿no? Profe, ¿cuándo vamos a hacer porcentaje? ¿Por qué? Porque si bien es cierto en el examen, en el prospecto de San Marcos, figura lo que viene a ser porcentaje. No hay tanto por cuánto, no hay tanto por ciento, ¿no? Y esa es la observación, ¿no? Y vamos a tratar de entender por qué. Lo primero que debo hacer es analizar lo que viene a ser la regla de tanto por cuánto. Te explico. La palabra de, los, de las, estas palabras significan multiplicar y la palabra por significa dividir, nada más. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre? Eh, Hay gente que me dice, profesor, pero es confuso. Ya, bueno, lo que pasa, ya, este es un punto gracioso, ¿no? Ya, por no decir otra cosa, ¿no? Que deja muchas suspicacias. Imagínate lo siguiente, ¿no? Imagínate qué tal si te hablo acerca de la palabra Lima. Hay gente que, no, el profesor se refiere a Lima, la capital del Perú. Nada que ver, el profesor se refiere a Lima, la herramienta para limar. No, Lima, el fruto, eso es lo que el profesor se refiere. Entonces, si te has dado cuenta, es la misma palabra Lima, pero tiene distintos significados, ¿no? Distintos usos, mejor dicho. Ahora, una cosa es escribir, por ejemplo, la palabra 12 por 4 y otra, perdón, 12 por 4 y otra cosa es muy distinta escribir la palabra 12 por 4, ¿no? De esta manera, como palabra y acá como símbolo. ¿Qué es lo que ocurre? Él es el símbolo de la multiplicación y este símbolo se le conoce como por, se le llama por, mientras que acá estás hablando de la palabra por. Son dos cosas completamente distintas. ¿A qué me refiero? Esto que está acá hace referencia a multiplicar y acá tendríamos 48. Mientras que esto hace referencia a dividir. 12 entre 4 y acá sería 3. Una cosa es multiplicar y otra cosa es dividir. Por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes revisan en lo que viene a ser física y hablan acerca de 30 kilómetros, ¿no? 30 kilómetros por hora. ¿Qué significa? Que va a recorrer 30 kilómetros en cada hora de movimiento. Eso es lo que significa. Y esa es la palabra por. La palabra por significa dividir. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa, no? Y acá viene determinados detalles. Ya. Diremos lo siguiente. Diremos. Nosotros sabemos lo que se refiere, creo que sí, dos, tres ejemplos, mejor para... Sí, está bien acá abajo. Ya. Ahora voy a decir ejemplo, ¿no? Un ejemplo básico, un ejemplo recontra elemental. ¿Qué pasa, señores, si nosotros tenemos un total? ¿Ya? A esto de acá lo vamos a llamar. Tenemos un total. De este total, voy a tomar una de las partes. Ahí está. Entonces, ¿qué cosa es esto? Esto se expresa de la siguiente manera. Esto sería, lo voy a escribir acá abajito para que se entienda mejor. Esto que está acá sería 1 por 2 de t. ¿Ya? Eso es lo que significa, 1 por 2 de t. O sea, voy a tomar una parte de algo que he dividido en dos cantidades iguales. ¿Ya? Ahora, ¿por qué utilizamos el tanto por cuánto? Lo utilizamos en este caso por un factor de comodidad. ¿A qué me refiero? Imagínate lo siguiente. Imagínate qué tal si nosotros tenemos 3759 y acá le pongo otro número. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Por ejemplo, ¿no? Esto es un medio, esto es un tercio, acá tenemos un quinto, un 18avo, un 32avo. ¿Y cómo podríamos expresar todo este número? ¿Se han dado cuenta? O sea, este número que está acá ya es fastidioso para hablarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace la matemática? La matemática busca siempre ser la más simple y sencilla de todas y busca tener una manera fácil y rápida de cómo difundir, ¿no? Determinados enunciados, ¿no? Entonces, en este caso, utilizamos el tanto por cuanto para esto, para que sea una expresión más rápida y dinámica. ¿Por qué? Porque yo podría decir, acá vamos a poner
Esto es 475 por 1267. ¿Te acabo? ¿Me comprendes? O sea, es más rápido para expresar. Ahora, ¿qué otro caso, no? Seguimos. Tenemos lo siguiente. ¿Es el mismo total? ¿No? Ahí está el mismo total. Y de este total voy a considerar una parte. Entonces, en este momento nosotros vamos a decir 1 por 3 de t. O sea, al total lo estamos partiendo en 3 pedazos iguales y tomamos uno de ellos. Eso es a lo que me refiero. Hasta ahí, ¿todo el mundo de acuerdo? ¿Sí? Hasta ahora, ya, bacán. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. ¿Te has dado cuenta que se puede partir de lo que sea? O sea, puedo partir de 7 en 7, de 8 en 8, de 9 en 9, de cualquier forma. Un caso para que practiques. Imagínate que nosotros tenemos esto. Ahora, díganme, ¿eso representado cómo sería? ¿Cómo se leería eso? ¿Quién me dice? 2 Dos por quintos, 2 5 de quintos. t. Exacto, 2 por 5, en este caso del total, que sería de t. Ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Y ahora qué sería? 3 de 7 de t. 3 por 7. Por 7 de t. 3 por 7 de t. Muy bien. Entonces, como les había comentado en un determinado momento, imagínate lo siguiente. ¿Qué necesitamos para poder hablar de una manera correcta? Un mismo idioma, un mismo lenguaje. Necesito comunicarme en la misma manera, en la misma forma. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Te has dado cuenta en el tanto por cuanto las personas pueden partir como se le da su gana? O sea, una persona lo puede partir en 5 partes, otra persona lo puede partir en 8 partes, otra persona lo puede partir en 9 partes. Entonces, las personas pueden partir como se le da su gana. Y claro, necesito, dice, ¿esa es la forma correcta de decirlo? Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Necesito partir de una misma forma. Así como el inglés se vuelve un idioma internacional, necesito una partición internacional para que cualquier persona que lo vea lo pueda comprender. Y ahora estamos acá. Ahora diremos lo siguiente. Vamos a hablar del tanto por ciento. Así como el inglés se vuelve un idioma internacional, necesitamos una partición internacional para poder entendernos. Una cosa es tanto por cuanto que una cantidad desconocida la voy a partir entre otra cantidad desconocida y algo llamado tanto por ciento. En este caso la palabra por ciento viene de dividir entre 100. ¿Qué significa? Diré lo siguiente. Acá tengo un total. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es de ese total, lo voy a dividir en 100 partes iguales. De estas 100 partes iguales, voy a tomar A de ellas. Ahí está. ¿Eso qué significa? Se expresa de la siguiente manera. Esto es el A por 100 de T, que ya lo sabes. Esto que está acá es A sobre 100 de T. Y esto que está acá se representa con este símbolo. Este símbolo significa dividir entre 100. ¿Ya? Ya. Ahora vamos acá a un ejemplo demasiado importante. Y con este ejemplo voy a aclarar muchas dudas. Por ejemplo, primero, si nosotros hablamos del 25%,
significa que algo lo hemos dividido en 100 partes iguales y estamos tomando 25 de ellas. Si nosotros hablamos acerca del 85%, significa que algo lo estamos partiendo en 100 pedazos iguales y tomamos 85 de ellos. Si nosotros hablamos del 270, si nosotros hablamos del 27%, significa que algo lo he partido en 100 cantidades iguales y tomo 27 de ellos. ¿Ya? Ya. Ahora, otro caso, ejemplo. Imagínate que nosotros queremos hablar del 50% de 12. Eso, nosotros sabemos que es 6. 50% de 12 es 6. La mitad de 12 es 6. Ahora, ¿por qué digo esto? No, ¿por qué hago esta aclaración? Esto que está acá, es el tanto por ciento. Y esto que está acá es el porcentaje. Ahora, ¿por qué el tema estudiar se le conoce como tanto por ciento? Les explico. El tema estudiar viene a ser el tanto por ciento por una sencilla razón. Nosotros no estudiamos resultados, nosotros estudiamos relación parte-todo. Una cantidad de partes que tomamos un total llamado 100. Eso es lo que nosotros estudiamos. ¿A qué me refiero? Si ustedes se han dado cuenta acá tendría 50% de ¿cuánto? De 12. Estoy tomando 50 partes, estoy tomando 50 partes, un total llamado ¿qué? 100. Y ese resultado vendría a ser 6. Eso es a lo que quiero llegar, ¿no? Ese es el tanto por ciento. Entonces, como te comentaba, no trabajo resultados, sino que trabajo relación parte-todo. Y por eso hablar de porcentaje es polémico, ¿no? Y ahí viene el otro problema. Ahora, todo esto es lo que tengo que hacer para recién entender cuál es la diferencia entre tanto por ciento y porcentaje. Hasta ahí, ¿me han entendido? Sí, profe. Ya, bacán. Entonces, muchachos, un favor enorme, ya le toman captura para continuar trabajando. A ver. Ya, continuamos trabajando entonces. A ver, ¿qué me hace falta? Ahí. ¿Se han dado cuenta que un tanto por ciento al final viene a ser una fracción? Todo esto es una fracción. Estamos hablando de fracciones, pero de una expresión un poco distinta, ¿no? Y hablar en este caso del tanto por ciento, como les decía en un determinado momento, en esencia sigue siendo una fracción. Entonces, pero voy a hacer equivalencia con algunas fracciones notables, ¿ya? Eso es lo que más me interesa. Entonces, voy a decir lo siguiente. Equivalencias con fracciones. Una parte demasiado importante. Ya, vamos a hablar acerca del 125%, que esto sería 5 cuartos. Hablamos acerca de el 100%, que esto sería 1. Hablamos del 75%, 3 cuartos, 50%, un medio. Espérate, sí, sí, espacio. Acá voy a poner el 25%, que sería un cuarto. Ahora voy a hablar acerca de
120%, que sería 6 quintos, hablamos del 80%, en este caso sería 4 quintos, 40%, viene a ser, no, me olvidé del 60, casi la malogré, para que esté ordenado. Ya, ahora sí. El 60%, que sería 3 quintos, el 40%, en este caso sale 2 quintos, y acá vamos a poner el 20%, que sería 1 quinto. Adicional a ello, voy a escribir unas cuantas. Por ejemplo, el 5% viene a ser 1/20, y el 10%, estos señores, viene a ser 1/10. Ahora viene la otra parte, ¿no? O sea, profe, ¿y eso qué tan importante es? Uf, muchachos, sumamente importante. Veamos. Imagínate lo siguiente. Nosotros ya queremos entender mejor esto. ¿Te has dado cuenta de que acá hay un número que siempre se repite? ¿Y qué viene a ser? 4, ¿sí o no? Entonces voy a aprovecharme de ese 4. Obsérvame. Nosotros tenemos un total, ¿ya? A este total se me ocurre llamarle 100%. Pero chicos, yo sé que ustedes son hábiles. 100 entre 4, ¿cuánto es? Excelente, muy bien. Entonces, este pedacito que está acá es 25%. Pero ustedes se han dado cuenta que este 25% es la cuarta parte, ¿o no? ¿Sí? Ya. Ahora, todo esto viene a ser el 50%. Pero el 50% te has dado cuenta que es la mitad de todo, ¿no? Ahora, todo esto viene a ser el 75%. Y 75% serían las 3/4 partes. Todo es el 100%, y si tú añades, por ejemplo, un cuarto más acá, estaríamos hablando de 125%. Y 125% sería todo esto, y eso nos da 5/4. ¿Lo han entendido? ¿Ya? Eso es cuando nosotros trabajamos con referente ¿qué? A dividir el 100 en 4 pedazos iguales. Pero, ¿qué pasaría? Ahora, te creo, ¿ah? ¿Cuál sería la otra forma de trabajar? O sea, ese 100, ¿entre cuánto lo dividiría ahora? ¿Quién se ha dado cuenta? Ahí lo dividí entre 4 para conseguir todas esas equivalencias. Excelente. Muy bien, chicos. Ya no es complicado, pues. No es difícil. Entonces, en este caso, diremos lo siguiente. Todo esto es 100%. Ya, pues, te luces. No, 100 entre 5, ¿cuánto sería? Es ridículo, ¿sí? ¿Cuánto? Claro, muy bien. Muy bien. Muy bien. Esos son, chicos. 20%. Pero una pregunta. ¿Todo esto cuánto nos da? 40%. Pero te has dado cuenta que 40% que viene a ser 2 quintos. Todo esto sería 20 más 20 más 20, 60%. Y eso viene a ser 3 quintos. Hasta acá. 20 más 20 más 20 más 20, eso es el 80%. Y ese 80% tendría que ser 4 quintos. Y si tú a esto le añades un quinto adicional, estarías hablando de 6 quintos. Y 6 quintos es el 120%. Ahí está. Y acá hago esto de acá, 5% 1/20 y 10% 1/10. Nada más, con eso ya lo tenemos. Entonces, esas son las principales equivalencias con fracciones. Si yo te hablo del 25%, profesor, eso es un cuarto. Yo te digo, no, ya, 60%, profe, 3 quintos. 40%, profesor, 2 quintos. ¿Se comprende la idea o no? Nada más. O sea, o dividir entre 4, dividir entre 5 y se acabó. ¿Ya? Ahora, continúo. Vamos a hablar acerca de unas cuantas propiedades, ¿no? Propiedades básicas y elementales para seguir trabajando esto. Leyes y propiedades. ¿Ya? Ya. Entonces, diré lo siguiente.
de unas cuantas leyes y propiedades es que esta n es igual al 100% de sí mismo. ¿Ya? N es igual a 100% de N. O sea, no hay gran ciencia para trabajar eso. ¿Ya? Profe, ¿a qué se refiere? Veamos unos cuantos ejemplos. Ejemplo. Se dice lo siguiente. ¿Qué tal si a mí se me ocurre, no sé, quiero poner acá 12? Pues 12 es igual al 100% de 12. ¿Qué tal si nosotros ponemos 13? 13 es igual al 100% de 13. ¿Qué tal si nosotros hablamos acerca de 4 séptimos? Y esto sería el 100% de 4 séptimos. ¿Ya? Ahora ustedes se preguntarán, profe, ¿y eso de ahí cómo se sustenta? Ya. Entonces voy a hacer una pequeña demostración acá que no es la gran cosa, no es que sea wow, ya es recontra simple. ¿Sí o no de que esta n es igual a esta n? Tú las ves son iguales, ¿sí o no? Pero esta n que está acá, yo la puedo poner como 1 por n, ya que multiplicar por 1 no lo va a alterar. Ahora, pero este 1 que está acá lo puedo expresar como 100 sobre 100. Ahí está. Pero ¿te acuerdas que dividir entre 100, qué significaba? Por ciento. O sea, esto que está acá lo puedo expresar así, ¿no? Y se acabó, muchachos. ¿Se entendió? O sea, ya sé por qué toda cantidad es 100% de sí misma. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo cuando era alumno y habían profesores que me decían, ¿no? Ya, y esta cantidad, ¿no? Es el 100%. Yo no entendía, pero ¿por qué? O sea, y yo nunca me voy a olvidar cuando estaba como muchacho, como alumno, haciendo mi preparación universitaria, y había profesores que decían, no, pero esto es básico, sí, pero básico para ti, yo estoy recién aprendiendo, o sea, yo necesito saberlo. Ahora, si ustedes le suman lo que hemos pasado por pandemia, ha sido una crisis total, ¿no? O sea, hay gente que me dice, ya, pero ya pasó pandemia. Entonces, el idiota, porque no hay otra denominación, cree que porque ya pasó pandemia y se arreglan todos los problemas. O sea, ¿sabes más o menos cuándo vamos a, entre comillas, a estar bien? Acá más o menos en el 2033. Profe, ¿tanto tiempo? Sí, ¿sabes por qué? Porque imagínate que han estado desde primaria, chiquitos que han estado aprendiendo a leer y en pandemia han retrocedido. ¿Me entiendes? O sea, ellos tienen que salir del colegio todavía, porque si bien es cierto, tú has salido, pero hay muchos niños que han estado en el colegio que todavía han seguido en virtual, ¿no? Y ellos todavía siguen en el colegio, con una serie de deficiencias que siguen atrasado. Entonces, hasta que toda esa generación no salga y hasta que todos ellos se nivelen, no vamos a estar bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Lo que pasa es de que necesitamos ser más conscientes, ¿no? Y, por ejemplo, hay gente que me dice, Kira, pero ¿por qué les explicas eso? Está bien, como le digo, ¿no? Porque lo necesitan. Entonces, todo lo que yo voy haciendo, voy armando bajo esa circunstancia, con esa premisa, ¿no? Porque, mira, de repente alguno de ustedes, oye, por primera vez me he enterado que la palabra por significa dividir. Y no te hace malo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque en este caso hay cosas que no has aprendido. Entonces, normal, no entendí, quiero aprender. Pero ahora uno como profesor también tiene que proyectarse. O sea, también tiene que ver qué problemas debe tener tu alumno y tratar de ayudarlo. Estaba en inicial, pasó la primaria en pandemia, hasta ahorita todavía no aprendió a leer. Ya tiene 7 años. Ese es el problema. Yo me acuerdo de esas campañas nefastas. No, pero un año se recupera. Un año se recupera. Ya, así no funciona. Si un año para un alumno no aprendió en el debido momento, ya fue ya. O sea, esos son los que nunca han estudiado educación, los que no han estudiado pedagogía. ¿Ya? Incluso yo tengo amigos que sus pequeños están aprendiendo a sumar, pandemia, ni identifican los números, ni saben cómo escribirlos. Y muchos están pasando terapia. Y siguen en el colegio. Eso es a lo que me refiero. Entonces, estas pequeñas cositas que yo hago es porque yo no sé en qué condición están, pero yo también soy humano, ¿no? Yo también he pasado pues por determinados problemas, entonces se ayuda, ¿no? Y aparte no te cuesta, ¿no? O sea, no es algo que te sea complicado, ¿no? Ya. De nada, muchachos, vamos a seguir trabajando acá. Miren esto. Ahora, ¿qué tal si nosotros decimos lo siguiente? ¿Qué tal si nosotros tenemos un A% de n más menos B% de n? No, y también te lo digo para que te tranquilices. ¿Sabes por qué? Porque solamente aquella persona que ha recorrido el camino sabe qué tan difícil es esto. Si la preparación universitaria es complicada, es mucho más complicada venir, ¿no? Y a veces el papá, mamá exige, pues, y
uno quiere ayudar. No es que no tengas la voluntad, pero te falta. Y a veces uno como hijo, pucha, no sabe cómo decirle a los padres, ¿no? Oye, no entendí en el colegio, ¿no? Y ahí ese es el otro problema. Entonces, cosas, ya. Ahora mira, si yo tengo A por ciento de N más menos B por ciento de N, esto sabes cómo se trabaja. Trábajalo como si fueran números comunes y corrientes. Por eso yo explico bastante, ¿no? Para que ustedes puedan entender. Mira, ejemplo. ¿Qué tal si nosotros hacemos lo siguiente? Para que te des cuenta que no es difícil. Ya, voy a poner acá el 40% de 60 más el 10% de 60. Entonces tú dices, como me hablan de la misma cantidad, súmalos nomás como si fueran números simples. 40 más 10, estás hablando del 50% de la misma cantidad. Eso es todo. Otro. ¿Qué tal si nosotros tenemos 60% de 70 y acá le voy a restar el 20% de 70? Ah, mi profesor me enseñó, como están hablando de la misma cantidad, lo trabajo como si fueran números comunes y corrientes. 60 menos 20, estamos hablando de el 40% de 70. Punto. Eso es todo. Siempre y cuando te hablen de una misma cantidad, se trabaja así de simple. ¿No? Entonces, chicos, un favor, ¿ya? Le van a tomar su captura. Sí. Tómenle su captura. Oye, en serio no me has entendido, Carlos. Estás volando, dice. Pero en serio, pues, porque si tú te pones a jugar, pucha, ya yo... Sí, pues no te bromees así, compadre, porque si no, yo me la voy a creer y voy a decir, caray, que no entendió, ¿no? Ya, vamos a... Vamos a seguir. Ya tenemos esa parte, ya la tenemos clara. Ya, bacán. Chévere, profe. Ya está. Ahora sigo. ¿Sabes lo que pasa? Hay otro punto interesante. Mira, esta es otra observación. El tanto por ciento es multiplicativo. ¿A qué me refiero? Que tú lo puedes multiplicar de la forma que desees, descomponerlo, y no te complicas. Profe, ya, mira. Tú puedes tener el A por ciento de B. Es lo mismo que escribir el B por ciento de A o escribir A por B por ciento. Profe, un ejemplo para entenderlo. Claro, ejemplo. Yo tengo el 2% de 5, que a su vez será igual al 5% de 2, que a su vez sería 2 por 5, 10%. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Hay hay algunas operaciones que el alumno se complica demasiado. Por ejemplo, mira, tú le puedes sacar el 6% 50. 6% 50. Está feo, ¿no? Pero ¿qué tal si haces esto? ¿Qué tal si mejor le sacas el 50% a 6? Y la mitad de 6 es 3, P. Eso es a lo que me refiero. Entonces, es jugar con el número, acomodarlo como mejor te convenga. Aprovechándote de que tanto por ciento es multiplicativo, lo pones donde sí lo puedes trabajar. Nada más. ¿No? Y esa es parte de las observaciones y las propiedades. Ya, seguimos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo expresar el tanto por ciento? No, es teoría, aunque no lo creas, es la teoría. Yo me acuerdo cuando estaba en la academia, yo tenía, yo tenía un profesor que nos explicó, ¿no? Caramba, así es con los hackers. No, escucha, yo tenía un profesor cuando estaba en la academia y él me decía, no, ya, vamos a resolver tanto por ciento, ¿no? Esto de acá significa A sobre 100. Ya, ahora sí, problemas. Y yo me quedaba, oye, no seas malo. Y eso es todo. Y cuando ya fui un profesor, ya comencé a entender las cosas, me di cuenta de que me habían estafado, ¿no? O sea, que faltaba teoría. Y no es de que sea wow, ¿no? Es pequeño. Ahora escucha, ¿qué tal si nosotros decimos lo siguiente? Ya. Ahora vamos a expresar en tanto por ciento. Que esto es importante. Expresar en tanto por ciento. Si yo quiero expresar en tanto por ciento, ¿cómo sería? ¿No? Mira,
¿Qué tal si nosotros tenemos del vino A, vamos a poner 12 litros? Y yo tengo del vino B, en este caso pongo 18 litros. Ustedes se preguntan, profe, ¿y cómo se expresa en tanto por ciento? Se expresa de esta manera. Lo voy a poner acá. Lo que quieres expresar sobre un total y esto multiplicado por el 100%. ¿Ya? Ahora, dicho ello, voy a hacer lo siguiente. ¿Sí o no de que el total de litros que tiene este recipiente sería 30? Pero yo lo que quiero saber es qué tanto por ciento de ese barril, por así decirlo, tiene vino A. Entonces, el vino A sería 12. De un total llamado, ¿cuánto? 30. Y esto de acá lo tengo que multiplicar por ¿cuánto? 100%. ¿No? Y lo trabajamos. Este 0 se va con este 0. Tercia, tercia sería 4 por 10, 40%. Nada más. O sea, si tú quieres expresar algo en tanto por ciento, siempre es lo que quieres con respecto al total y lo multiplicas por 100%. Porque multiplicar por 100% es multiplicar por 1. No lo va a alterar. ¿Ya? Ya. Qué espesos son ustedes. Oye, si no has entendido, dime qué no has entendido. Voló el otro. ¿Qué? Oye, ya, pe, pero en serio, pe, porque si tú me haces ese, el otro con cohete voló más duro. Oye, pero si tú haces eso, pucha, que yo voy a decir, oye, ya fue, pe, o sea, que no entendí. Ya. Entonces, continúo. Sí, ya. Es que ahora entiendo y más tarde vuelo, profe. Ah, ya. Ese es otro detalle, ¿no? Eh, mira, te voy a hacer un comentario ya. Escúchame. Hay un tipo llamado Bruce Lee, ya es un artista marcial antiguo, y él decía una frase interesante, ¿no? No le temo a aquel que lance 1000 patadas distintas, ¿no? Le temo a aquel que haya lanzado una patada más de 1000 veces. ¿Qué significa? Significa que cantidad no es igual que calidad. Entonces, puedes tener 1000 patadas distintas, pero no están tecnificadas, no están llevadas al límite. Si has lanzado un mismo tipo de patadas 1000 veces, significa que está tecnificado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? No pretendas que con una sola clase ya lo entendiste todo. Lo que tienes que hacer es practicarlo. Entonces, el secreto del aprendizaje es practicar, ¿no? Ahora, tienes que seguir intentándolo. Ya, no te va a salir palabra, ¿no? Es como decir, tú vas al gimnasio y ves una mancuerna, ves 5 kilogramos y tú estás que no lo puedes levantar, ¿ya? Pero poco a poco vas cargando, vas incrementando los pesos y todo eso. Pero tienes que practicarlo, ¿no? Tienes que echarle ganas. Y es así. Y al toque lo he encontrado. Muy bien. Y ese es el detalle, ¿no? A lo que me refiero es, tienes un conocimiento, no lo vas a hacer de inmediato. Tienes que tecnificarlo, tienes que practicar, 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 practicar. Y una vez que tú ya lo domines, bacán. Pero no seas malo, no seas injusto contigo mismo. Es una clase y no la vas a dominar de inmediato, ¿no? O sea, está ahí poco a poco. ¿Ya? Ya. Entonces me pongo a practicar patada. No, salvaje. Así no. ¿Sabes qué? Ya fue. Parece que las metáforas y las analogías no son para ustedes. O sea, ya bueno, en fin. Ya. En fin. Eh,
¿Eh? O sea, ya te dije, ¿no? Práctica. O sea, todo el mundo ha sido, pues, un novato. Todos en esta vida han sido novatos. O sea, nadie nace sabiendo, ¿no? En este mundo, ¿no? Ahora, el chiste es, como dice, me acuerdo que un campeón fue un perdedor que nunca se rindió. O sea, a lo largo, ¿no? Vas a perder, pero es la actitud que tienes, ¿no? De sobreponerte y seguir adelante. Eso sí. También, pues, no es de la noche a la mañana, no se te va a costar. Ahora, mira acá. Ya tenemos claro esto y ahora voy a enseñarte lo que es tanto por ciento más y tanto por ciento menos. Observación. Mira, ¿qué es lo que pasa? Hay una palabra clave que estamos trabajando, se llama tanto por ciento. La palabra clave es el 100. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos 40% más, 30% más, 10% menos, 20% menos, ¿cómo sería en este caso? Lúcete, confío en ti. 40% más, ¿qué sería? 140. 140. Excelente. 140%. 30% más. 130. 130%. Ajá. 10% menos. 90. 90%. 90%. 20% menos. 80%. 80%. ¿Ya? Ahora, ¿sabes lo que pasa? Y acá viene algo muy interesante. Lo que pasa es de que algo solo es insignificante, pero el conglomerado, ese es el importante. Me explico. El griego hablaba acerca del átomo, ¿no? Unidad indivisible en la materia para el griego. Ya ahora lo han recontra super mega dividido. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Imagínate, vamos a suponer nosotros que ese átomo sea indivisible. Entonces, ese conjunto de átomos crea partículas, moléculas, crea estructuras, ¿no? Puede crear algo sólido, puede crear vida, o sea, pero solo es insignificante. Entonces, cada una de estas cosas aisladas es muy insignificante, pero el conglomerado es lo que te permite trabajar. Le vas a tomar captura y ahí voy a hacer unos cuantos ejemplos para que me entiendas a qué me refiero. Mm, ya, continuemos. Imagínate lo siguiente. Vamos por partes. Imagínate, vamos a hablar acerca de aumentos y descuentos sucesivos, ¿ya? Pero te quiero enseñar esto de una manera dinámica, ¿ya? Te quiero enseñar esto de una manera bien simple y sencilla. Y te vas a acordar de mí a la hora de resolver. Ya, hago esto de acá y empezamos a resolver, para que te des cuenta que no es gran cosa. En este caso, vamos a decir aumentos y descuentos sucesivos. Ya, miren acá. ¿Qué tal si nosotros hablamos de un aumento del 20% seguido de un aumento del 30%? Entonces, te cuento, hay muchas personas que cometen el enorme error de sumarlo, ¿no? 20 más 30 es un aumento del 50%. Ten mucho cuidado porque no funciona así, ¿ya? Entonces, ¿sabes cuál es lo más gracioso? Te voy a contar, ¿ya? Cuando era más muchacho, ya, pues yo también he jugado, ¿no? Yo jugaba Counter-Strike en esos tiempos, ¿no? Y jugaba así casi profesional, por así decirlo, ¿no? Jugaba un montón, también jugaba StarCraft, jugaba Warcraft, así, ¿no? Y cuando jugabas Dota en un determinado momento. Y lo que ocurre es que las personas sumaban y a veces no entendían por qué se hacían correcciones. Que, por ejemplo, había un ítem que te provocaba, vamos a poner, en esos tiempos la habilidad se llamaba Bash, ¿no? 20% más, 30% más, y hay gente que sumaba y decía 50%, pero era mucho más un porcentaje y ahí provocaban determinados errores. Entonces, sí y no.
Te voy a enseñar una manera rápida, ¿ya? Pero quiero que me prestes atención. ¿Listos? ¿Ya? Mira, vas a prestarme atención, ¿ya? Y ahí te vas a acordar de mí. Yo voy a hacer unos cuantos ejemplos y tú lo vas a hacer mental, pero tienes que hacerme caso. ¿Está bien? Ya. Escúchame. Ya, no, ya después conversamos, si no ya no vas a entretener. Ahora, mira, piensa conmigo. 20% más. ¿Qué cosa es 20% más? Háblame, 20% más. 120. Claro, estamos hablando primero del 120%. Ahora, ¿qué tal 30% más? ¿Qué sería 30% más? 130%. Excelente, 130%. Recuerda que el total, en este caso, original era del 100%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que si yo tengo 120%, 130%, muchachos, ¿se acuerdan que este símbolo que estaba acá significaba dividir entre qué? Entre 100. Y si yo divido entre 100, este símbolo que está acá lo puedo cancelar con estos dos ceros. ¿Se han dado cuenta de la idea o no? Ahora, ¿qué ocurrirá? Me quedaría en este caso este 12 por ese 13. 12 por 13, eso es 156%. Conservo el símbolo. Esto es lo que te queda. Entonces, no es que, me acuerdo, pues, no es de que sea 50%, es mayor, es mucho más. ¿Ya? Y me acuerdo que los programadores en un determinado momento creían que era así, ¿no? 50% y provocaban bug. En este caso, no provocaba, ya hacía que el juego se rompa, pero por estas tonterías, y tenías que reestructurarlo, ¿no? Y ahí, ¿no? Que no está queda, o sea, que no viene uno después de otro. Ya los que juegan ya me entenderán. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se dice lo siguiente, ¿no? Si antes era 100% y ahora se convierte en 156%, es que esto ha incrementado en un 56%. O sea, hablar de un aumento sucesivo, estás hablando de mucho más de lo que te corresponde. ¿Por qué? Porque tú primero tienes esto. De esto le aumentas el 20%. Y de todo esto le aumentas el 30%. ¿Me comprendes? Como va uno después de otro, es como si fuera una bola de nieve. Se va creciendo cada vez más. Ah, ya. Ahora voy a hablar acerca de descuento. Y voy a hacer ejemplos para que ustedes después vayan trabajando. Primero voy a hacer estos ejemplos. Y ahí les voy a preguntar a ustedes. Ahora, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Ustedes van a trabajar en redes sociales, van a ver redes sociales, ¿no? Cuando están revisando y demás. Entonces, sí, es con lo mismo tú. Ya, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se dice, ¿no? Ustedes cuando revisan ven varios memes. Entonces, en uno de esos memes siempre hay tipos que dicen, me hubiera encantado, pues, de que en el colegio me enseñaran matemática financiera, cómo pagar mis impuestos, cómo manejar mi economía, me hubiera encantado que me hubieran enseñado. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que el que hizo ese meme es un idiota. Y el que se ríe de ese meme es más imbécil. Entonces hay gente que dice, profe, ¿pero por qué lo hice de esa manera? Te explico. Porque no puedes hacer eso si no conoces el tanto por ciento. Y esto se hace en el colegio. Se hace tanto por ciento, se hace interés, se hace descuento comercial, se hace letras de cambio. Sí se llega a hacer. Aquellos muchachos que han estado en colegio nacional lo han visto. Pero el problema está que no lo han desarrollado como debe ser. Y pide ese caso, claro, va mejor. ¿Ya? Ahora, voy a hacer más puntos. Escúchame. Voy a convertir esto en real para que te des cuenta de la importancia que tiene. ¿Listos? Ejemplo real. Vamos a poner, ¿no? Tiendas Ripley por temporada hace un descuento del 20% de sus productos y con 10%, perdón, y con tarjeta Ripley adquiere un 10% de descuento adicional. Ya lo convertí en real. O sea, esto lo ves a cada rato en la televisión, en la radio, lo ves. Pero hay gente que cree que esto es un descuento del 30%. Y jura y perjura, ¿no? Que es 30%, va y reclama al banco. No, va con su piedra, le patea el kiosco. Oye, me tienes que descontar 30 y me has descontado menos. ¿Cómo es posible, no? Claro, pero ese de ahí es como te decía, ¿no? Y eso de ahí lo podemos sacar, podemos ver a qué es igual. Y tú lo vas a hacer todavía. ¿Listos? Mira, piensa conmigo. Ese déjalo porque eso lo vamos a hacer. Vamos a poner en este caso un total, ¿no? El total sería 100%. Lúcete, confío en ti. 20% menos que sería igual. 80%. 80%. 10%, ¿qué sería igual? 90%. 90%. ¿Sabes lo que pasa? Mira acá, muchacho. Esto de acá se va con él, con él. ¿Ven? ¿Cuánto es 8 por 9? 72. 72%. Y te queda 72%. Pero si te queda 72% es porque tú
Acabas de descontar ¿cuánto? 28. 28%. 28%. Ahora, mira, piensa conmigo. Decía, ¿no? Descuento el 50%, te queda 50. Descuento el 10%, ¿qué te queda? Te queda 90. ¿Me entiendes? Entonces, 50%, 90%, un símbolo se cancela con dos ceros, 5 por 9 sería en este caso 45%. O sea, ese descuento del 50%, seguido un descuento del 10%, realmente viene a ser un descuento del 55%. Tendrías que pagar el 45% de ese producto. ¿Ya? Ya. Eso es lo que pasa. Entonces, esto de acá es real, ¿no? Imagínate qué tan duro es ganar un sol. Entonces, para mí ganar un sol me cuesta en el alma, ¿no? Yo no voy a dejar que cualquiera me robe. Entonces tengo que manejar bien mi economía. Y es algo que yo te digo, ¿no? El que te asalta afuera con pistola, cuchillo, ese se lleva tu billetera y ahí se nomás queda. Pero el que te asalta con saco y corbata, ese que te hace pagar un impuesto, una letra de cambio, ese que te quita tus fondos, tu pensión y todo ello, ¿sabes con qué te defiendes de él? Con esto, con conocimiento. Entonces, todo lo que estás aprendiendo es importante. O sea, cómo en este caso ves y entiendes cómo trabajar con un banco. O sea, ya sabes lo que tienes que hacer. Vas en un descuento determinado. Ahora, escuchen, vamos a practicar. ¿Listos? Voy a hablar y ustedes van a responderme. ¿Ya? Vamos a pensar. Imagínate un aumento del 20% seguido de un descuento del 10%. ¿A qué sería igual? Aumento de 20%, ¿qué es igual? 120%. Excelente. Descuento de 10%, ¿qué sería igual? 90%. 90%. Un símbolo vuela con dos ceros. ¿Qué te queda? 12 por 9. ¿Y eso cuánto es? 12 por 9, en este caso sería ¿cuánto? Multiplícate. 108. 8. 8%. Entonces, eso representa un aumento del 8%. Nada más. Te pongo otro, ¿no? Descuento del 30% seguido de descuento del 40%. Descuento del 30% seguido de un descuento del 40%. 42%. Claro, 42% es lo que te queda. Entonces, quiere decir que te han descontado 58. Nada más. Entonces, ¿sabes lo que pasa? El álgebra está sobrevalorada. Porque tú en la vida, tú no dices, ¿no? Ya, yo pagué, yo tengo 5 soles. ¿Cuánto está el pasaje si me han dado 3 devuelto? Así, eso no haces. O sea, no estás en la vida haciendo eso. O sea, tú de frente dices, ¿no? Si yo tenía 5 y me dan 3, el pasaje está a 2 soles. Pe. Eso es lo que tú haces, esa es la aritmética. Por eso yo trabajo sin variables porque es real. Entonces, si yo tengo una matemática que es lenta, no me sirve. Mi matemática tiene que ser rápida. Eso es a lo que me refiero, o sea, es el día al día. Y eso es lo que quiero comentar, ¿no? Lo que quiero decir. ¿Te acuerdas que yo te dije, voy a hacer ejemplos y tú lo vas a hacer mental? Ahí está. Pero esa es la primera parte. Ahora, lo que sigue es que tú lo practiques, lo perfecciones y lo interiorices. Bueno, ya en fin. Ya. Bueno, si tienes plata, anda, ¿no? Pero es cositas para entenderlo, ¿no? O sea, ya uno como que va procesando mejor la información, ¿no? O sea, uno como que va viendo, oye, caray, si sirve. Claro que sirve. Ahora, escúchenme. Profe, ¿y esto sirve para más? Por supuesto. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo un descuento del 50% seguido de un aumento del 10% y esto a la vez seguido de un aumento del 40%. Entonces, el alumno que lo ajustas, ¿no? Profe, esto de acá, cero, pe. Entonces, tengo lo mismo. Estás malo, entonces eso es un crimen, ¿no? Tienes que irte preso. ¿Cómo vas a hacer eso? No funciona así. El que te ha enseñado no tiene perdón de Dios. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Mira, lo que deberías hacer, espérate, ¿qué dice ahí? Ya, esa es larga historia. Es otra historia aparte. Hablando de katana, yo tengo 3 katanas. Tengo un montón de cosas en mi casa, ¿no? O sea, un apocalipsis zombie la hago linda. Tengo espadas, escudos, katanas, tengo nunchakos, tengo lanza, tengo en mi cuarto es un depósito, así.
Bueno, en fin. En este caso, 50% menos, estamos hablando de 50%, ¿no? Primero, ya sabes que tienes que fijar tu total, ¿no? Eso es lo principal, total 100%. Si descuento 50%, acá hablo de 50. Si aumento 10, acá sería 110%. Ahora, si aumento 40, estamos hablando del 140%. Ahí está. Entonces, tú como eres un alumno hábil, mira, 50% todo esto de acá es un medio. Eso ya lo sabemos. Ahora, ¿qué ocurre? Espérate, ¿qué te estás hablando, Salah? ¿Qué están hablando? Ya, ahora sí. Escuchen. Miren acá. Y ya tranquilos, ya, el juego ya pasó, tenemos que avanzar. ¿Ya? Y también, yo soy bien amable, todo lo que tú quieras, pero trabajo, trabajo. Miren acá. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ajá, descuento de 23%, te felicito. Esto que está acá se cancela con 2 ceros. Entonces, ¿qué deberíamos tener? Acá sería 11, acá sería 14%. La mitad de 14 sería 7. Por 11 estamos hablando de 77%. Pero estos señores es lo que queda. Entonces, ¿qué ocurre? Si antes tenía 100 y ahora tengo 77, en este caso eso viene a ser un descuento del 23%. Descuento único. No es como la gente cree de que no, o sea, que tengo lo mismo. No funciona así. Al contrario, está en descontado del 23%. Entonces, el método que te estoy enseñando puede trabajar 2 o más aumentos y descuentos sucesivos en simultáneo. Por eso es demasiado efectivo. E incluso si tú lo practicas, lo puedes hacer hasta mental, ¿no? El de 12, 3, a duras penas, pero el de 2 sí lo puedes trabajar mental, si lo trabajas bien. Ya, ahora sí. Vamos a continuar. Claro, pues, o sea, fórmulas te vas a olvidar, pero de pensar no, pues. Entonces, eso es lo que necesitamos, ¿no? O sea, necesitamos, pues, de que uno interiorice, ¿no? Entiende lo que hace. Ya. Y ahora viene la parte de los problemas, ¿no? O sea, ver cómo toda la teoría que hemos desarrollado y todo lo que hemos entendido funciona, ¿no? Esa es la parte técnica. O sea, ya estamos comprendiendo ello. Ahora vamos a ver qué tan rápido nos vuelve, ¿no? A qué niveles podemos llegar. Eso es lo que más me interesa. Ahora, observen. Se dice lo siguiente. La hermana de Jorge nació 5 años antes que él. Acá la primera parte es bonita, es accesible, es bien chévere. Ya. Continuemos. Problema número 1. Miren, te dice lo siguiente. La hermana de Jorge nació 5 años antes que él. Entonces la hermana de Jorge es 5 años mayor. ¿Ya? Ahora, ¿qué te dice? Si el padre de ambos tiene 48 años, o sea, yo sé que el padre tiene 48 años y Jorge tiene 50% de esa edad. Recuerda que 50% es la mitad. O sea, Jorge tiene la mitad de la edad de su padre, 24. Pero te acuerdas que su hermana nació 5 años antes, por lo tanto tiene 5 años más. Y la hermana debería tener 29 años. ¿Qué edad tiene su hermana? 29. Eso es a lo que me refiero. Esa sería su respuesta. Ahora vamos por el problema número 2. ¿Qué nos dice en el problema número 2? Este problema es, sí, así nomás. Ustedes que se complican la vida, pero por eso te decía, ¿no? Si tú eres responsable, ¿no? Tienes tus cuadernos, tienes tus libros, te pones a estudiar, practicar, y es así. O sea, en esta vida, todo lo que tú necesitas, o sea, todo lo que tú realmente quieres, tienes que forzarte. O sea, todo lo que vale la pena conseguir es esfuerzo. Tienes que forzarte. Punto, se acabó. ¿Ya? Es lo que te puedo indicar. Ahora, vamos por el problema número 2. Dice, el 80% de la edad de Pedro es 32 años. ¿Ya ve? El 80% de la edad de Pedro es 32 años. O sea, el 80% equivale a 32. ¿Ya?
Ya, otra vez, está bien. Recuerda que el padre, si tú lees en el caso del problema número 1, el padre tenía 48 años. Jorge tiene 50%. 50% es la mitad y la mitad de 48 es 24. Pero de acuerdo al problema, si tú lees el problema, te dice de que su hermana nació 5 años antes. Si su hermana nació 5 años antes, tiene 5 años más, pues. Entonces la edad de Jorge más 5 sería 29. Y te pide la edad de su hermana, 29. Nada más. ¿Eh? Ya. Ahora vamos por el problema número 2. En el problema número 2 te dice el 80% de su edad es igual a 32. Pero quiero que me ayudes. Octava, octava. Si le saco octava, acá sería 10%. Oye, ¿el 10% cuánto es? 4, ¿sí o no? Octava, octava. Pero ¿qué es lo que pasa? Por 10 por 10. O sea, 40. toda la edad, claro, 100 vale ¿cuánto? 40. ¿Y qué cosa te dice? ¿Qué edad tendrá dentro de 16 años? La edad que tendrá dentro de 16 años sería 56. Ahí está. Siguiente problema. Problema número 3. Si fuera 32 en lugar de 33. ¿Cómo 32 en lugar de 33? No te entiendo. Ah, no, es que el problema está establecido para que lo hagas de esa forma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si fuera 33, 80% de 33, no tendría coherencia. Eso es a lo que me refiero. ¿Por qué? Porque te daría edad decimal. O sea, ya está estructurado el problema para que se haga de esa manera. Vamos en este caso por el problema número 3. Problema número 3. ¿Qué cosa nos dicen? Rocío lee durante una semana el 60% de un libro más 20 páginas. Eso es lo que voy a poner. 60% de un libro más 20 páginas. Eso es lo que acaba de leer Rocío. Una pregunta. Si Rocío acaba de leer el 60% del libro más 20 páginas, ¿cuánto le falta para acabar el libro? Tendría que sumar 100%, ¿sí o no? Entonces, ¿qué le pondrías ahí para que sume 100%? Excelente. Muy bien. Luis, Michelle, muy bien. Excelente. Entonces, lo que le falta tendría que ser 40% menos 20. Eso es lo que le falta, ¿sí o no? O sea, no es gran ciencia, o sea, eso es todo. Y ahora hay que seguir leyendo qué cosa te dice. Y lo que le falta en la segunda semana tiene que leer las 90 páginas restantes. O sea, esto que está acá es igual a 90. Este 20 viene acá, y acá yo tendría que el 40% debería equivaler al 110. ¿Está bien? Mira, saco un cerito, saco un cerito. Y acá yo tengo que el 4%, eso equivale a 11. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Yo no quiero el 4%, porque yo quiero toda la edad, perdón, toda la cantidad de páginas. Entonces, si yo quiero toda la cantidad de páginas, estoy buscando el 100%. Y para hacer esto, ¿qué he hecho? Acabo de multiplicar por 25 y eso yo te enseñé. Lo multiplico por 25 y en este caso sería 275 la cantidad de páginas. ¿Se han dado cuenta? Mira, cuando yo trabajo regla de 3 simple, varios chicos me critican, no, no, que así no me enseñaron, no, de que a mí me enseñaron de otra manera, ¿no? Entonces son tan reacios, ahí viene la otra parte, cuando tú haces lo que sabes, refuerzas tu conocimiento, pero cuando tú miras y escuchas, aprendes cosas nuevas. Entonces hay muchos chicos que son reacios, ¿no? Que no quieren cambiar y todo ello, pero cuando yo trabajo mi regla de 3, la forma que yo lo trabajo es rápida. O sea, me permite avanzar un montón, me permite trabajar problemas a un nivel más alto.
¿no? Y eso es lo que yo necesito. O sea, si yo me voy a afrontar un examen de admisión, tengo que llevarme herramientas que me permitan resolver de manera rápida y efectiva. Ya. Primero, hasta acá. Lo que ha leído en la primera semana sería el 60% de 20. Entonces, el total tendría que ser, a ver, Adrián, el total tendría que ser 100%. Entonces, si tú tienes 60% menos 20, para que sea el 100%, sería el 40% menos 20, ya que esta suma te da 100%. Pero de acuerdo a todo el problema, todo esto es lo que te falta leer, todo esto sería 90. Entonces, esto de acá lo traigo acá. Esto de acá significa equivalente. Equivale. O sea, es como un igual, pero lo tengo que usar ya para que quede mejor expresado, ¿no? Esto de acá significa equivalente. Ahora, no es igual, ¿ya? Por si acaso. Imagínate lo siguiente. Imagínate, y este es un ejemplo clásico que yo pongo, ¿no? Imagínate de que en este caso, vamos a suponer, ya, tengo un amigo, ¿no? Le vamos a poner Pedro, ya, Pedro. Entonces, Pedro es mi amigo, ¿no? Y tiene una deuda conmigo, ¿no? Me dice, Kira, ¿sabes qué? Necesito, pues, plata, ¿no? Para pagar la mensualidad de uno de mis hijos en el colegio, ¿no? Yo le digo, ya, dime cuánto es, ¿no? 800 soles, ¿me puedes prestar? Ya, normal, y le presto sus 800 soles. Mi pata de años, yo lo conozco, siempre me paga y demás, ¿no? Entonces pasa el tiempo y le digo, oye, Pedro, ¿sabes qué? Mira, ya ha pasado 2 meses, Pedro, hay que pagarme, ¿no? Mis 800 soles. Y, pero, oh, amigo, ya, disculpa, ¿no? Entonces saca la billetera, ¿no? Toma, Kira, tus 800 soles. Entonces, él me debía 800 soles y me está pagando 800 soles. Esos son iguales. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo le digo, ¿no? Siguiente ejemplo, ¿no? Oye, Pedro, ya pe, ¿cómo es? 2 meses, no me estás pagando, ¿no? O sea, necesito mi dinero. Y me dice, Akira, mira, palabra, yo te quiero pagar, pero me han quedado debiendo. Y como no te quiero fallar porque tú eres mi amigo, te voy a dar este celular a cambio de la deuda. Entonces, no me está pagando, pero me está dando algo que equivale al valor de la deuda. Acá son iguales, pero acá me da algo equivalente. ¿Me entiendes la idea o no? Eso es a lo que me refiero. Entonces, no puedo hablar de igualdad porque una cosa está en tanto por ciento y la otra cosa está en páginas. Por eso, ese 40% equivale ¿a cuánto? A 110 páginas a esto. Por eso le pongo ese símbolo. Nada más. Sí, yo también cuando era alumno pensaba que era lo mismo. O sea, normal, no hay problema. Por eso ustedes me comentan y yo voy a tratar de aclarar todas sus dudas. Por eso utilizo bastante este símbolo, ¿no? Ya para que el alumno se vaya familiarizando. Y aparte también es muy práctico. Porque por simple hecho de escribirlo ya un alumno lo entiende, ¿no? Ya. En este caso, 60% menos 20, entonces lo que le falta para hacer 100% es 40%, perdón, 60% más 20 y lo que le falta es 40% menos 20. Porque si tú sumas esto, muchacho, te daría 100%. Si tú sumas ello, te da 100%. Ahora, ¿qué ocurre? De acuerdo a todo el problema, todo esto que está acá equivale a 90 páginas. ¿Ya? Entonces, este menos 20 lo tratas como si fuera un igual. O sea, se tratan exactamente igual, ¿no? Como si fuera un igual. Solamente que el significado es distinto. Nada más. Pero igual, es decir, lo tratas como, imagínate como si fuera un igual, se trata parecido. Este menos 20 lo traigo acá como si fuera un igual. O sea, 90 más 20 sería 110. Y el 40% equivale a 110. Entonces, entre 10, el 4% equivale a 11. ¿Por qué lo pongo de esa manera? Porque yo quiero llegar a 100. Entonces, si 4% equivale a 11 por 25, el 100% de páginas, 11 por 25 es 275. Nada más. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Y eso lo habíamos trabajado en magnitudes. ¿Ya? Entonces, eso me ayuda bastante para poder diseñar, trabajar, ¿no? ¿Todo claro? Muy bien, ese es el espíritu.
Ahora, el problema número 4 es un problema cruel. A ver, el problema 4 lo voy a hacer para acá. ¿Qué me dicen el problema número 4? Espérate, mi silla. Un ratito. Ya, ahora sí. Ya. En el problema número 4 me dice, en uno de los departamentos de nuestro país se ha estimado que 6.800 niños que nacieron en cierto año ya murieron por desnutrición 1.564. O sea, nosotros tenemos 6.800 niños. Entonces, todos los que mueren sería 1.564. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Me dicen, ¿qué porcentaje de los niños lograron sobrevivir? Entonces, los que sobreviven, réstalo, por favor, ¿y cuánto sería? $5.236. 5.236. Ahí está. Pero ¿sabes lo que te dice, muchacho? Te dice lo siguiente. ¿Qué porcentaje de los niños que lograron sobrevivir, no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Fácil, pues. Como lo quieres en tanto por ciento, yo te enseñé. Si tú lo quieres en tanto por ciento, entonces, esta flechita significa entonces, los sobrevivientes, que sería 5.236, tendrías que dividirlo entre el total, que es 6.800, que fue lo que te enseñé, multiplicado por el 100%. Ahora, ¿qué hacemos? 1, 2, 1, 2. Y lo que deberías hacer es dividir 5.236 entre 68. Ayúdame en eso, por favor. 77. Y eso es todo lo que te queda. Así es lo que se trabaja, ¿no? O sea, nada más. Ya. Ahora vamos en este caso por el problema número 5, ¿no? Ya el problema número 5 sí es un poquito más estructurado, ¿no? Ahora sí, vamos por el problema número 5. Ya. En el problema número 5 me dicen lo siguiente. M es la cantidad de soles que tiene Mario y N es la cantidad de soles que tiene Nora. Ya. Dice, si la razón aritmética del 25% de M, acá vamos a poner el 25% de M, menos el 45% de N, esto es 14. Recuerda que la razón aritmética, ¿qué cosa viene a hacer? Viene a hacer la comparación mediante una sustracción. Acá está. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, ¿qué más me dicen? Me dicen lo siguiente. Y la razón geométrica entre el 30%, ya, y ese es el otro dato que necesito, ¿no? Lo voy a poner acá. La razón geométrica entre el 30% de M. ¿Y qué más? 50% de N. Esto es de 3 a 2. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Debería ser lo siguiente.
él se va con él se va con él, este 3 se va con este 3. Entonces quiere decir que la cantidad que tiene Mario es a la cantidad que tiene Nora, como el 5 viene a multiplicar y abajo conservamos el 2. O sea, Mario es a Nora como 5 es a 2. Hasta ahí. ¿Me han comprendido esa idea? ¿Sí? Ya, bacán. Ahora, para que no te me pierdas, ya, acá sí necesito aplicarle una pequeña constante, ¿no? Para que Mario sea 5K y Nora sea 7K. No es la gran cosa, ¿ya? Ahora, obsérvame. Lo que voy a hacer a continuación será reemplazar. Como acá es el 25% de lo que tiene Mario, o sea, 5K, menos el 45% de lo que tiene Nora, o sea, 2K, yo sé que eso es igual a 14. Entonces procedo a operar. 125 por 5 sería, perdón, 25 por 5 sería 125% de K. 45 por 2 acá sería 90% de K. Y esto es 14. Si nosotros restamos esto, estaríamos hablando de 35% de K y esto es 14. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Debería ser lo siguiente. Simplificar. Séptima, séptima. Si le sacas séptima, acá hablamos de el 5% de K. Si le saco séptima, acá sería 2. Pero el 5% viene a ser un veinteavo. Un veinteavo. Este 20 vendría a multiplicar, por lo tanto, el K valdría 40. Pero, ¿qué cosa es lo que me dicen? ¿Cuántos soles tienen juntos Mario y Nora? Respuesta. Mario más Nora, si tú lo sumas, sería de 7K. Y 7 por 40, estamos hablando de 280. Ahí está. ¿Sí? Ya. Chicos, por favor. Ya. ¿Por qué el K es igual a 30? Entonces, ya, lo voy a explicar algo rápido. Miren acá. A ver, si no me equivoco, Helen. 5%, ¿te acuerdas que 5%? Voy a ponernos acá. 5%, Helen, ¿te acuerdas que esto era qué? Un veinteavo. ¿Te acuerdas en las equivalencias de fracciones? Como esto es un veinteavo, ese 20 viene a multiplicar al 2 y eso es el K40. Ya, y ahora esa es la reflexión. O sea, date cuenta que todo lo que voy desarrollando, todo eso se va utilizando. O sea, la teoría que hemos visto es la teoría que estoy aplicando. Así es como está funcionando. Sigues con el avioncito, todo gracioso. Es que lo que pasa, como te dije, ¿no? Ya, vamos a poner. Cuando, por ejemplo, estás en práctica de artes marciales, ¿no? Estás así, aprendiendo, ¿no? Determinada postura, determinada forma, y tú dices en la práctica todo bien bacán, y en el combate todo en blanco, y se fue, y te gomearon, y estás en el piso, ¿no? Sangrando y demás. Entonces, por eso uno va practicando, ¿no? Y tienes que, bacán, en ese momento lo tienes claro, pero si no lo practicas, hasta interiorizarlo no sirve, ¿ya? Entonces me acuerdo, pues, en uno de esos libros que iba buscando, ya, sí, la práctica es al maestro. Me acuerdo de un tipo llamado Miyamoto Musashi, que es uno de los samuráis, bueno, no samurái, por así decirlo, pero vamos a ponerle un guerrero, ¿no? En el antiguo Japón. Y él había muerto de viejo, nadie lo había derrotado, Miyamoto Musashi. Es un, es un genio, no es un capo, un Musashi. Y en una de esas, él en su libro, que se llama El libro de los 5 anillos, ese libro es maravilloso, son 38 páginas, pero tiene una sabiduría grande. Lo curioso de que en el libro es una,
como dice, una manera de cómo aprender a usar la espada, el arte de la espada, por así decirlo, ¿no? Y en ese libro Miyamoto Musashi cuentan, ¿no? Como su filosofía. Y hay frases que él suelta, ¿no? Y una de las tantas frases de Miyamoto Musashi es: ejecutad una técnica tantas veces hasta que dejes de hacerla. Y eso es lo que decía, ¿no? Ejecutad una técnica tantas veces hasta que dejes de hacerla. Quiere decir que las primeras técnicas son conscientes. O sea, eres consciente de lo que vas haciendo. Pero la constante práctica lo que hace es convertir lo consciente en inconsciente. O sea, convertir pues en algo tan natural como en un latido, una respiración, un parpadeo. Entonces, en un determinado momento esto te va a costar porque lo estás haciendo de forma consciente. Pero con la práctica constante, con el estudio y demás, ya se va a volver inconsciente. O sea, tú multiplicas por la cantidad de veces que le has estado practicando y ahora es inconsciente. Claro. Larga historia también. Algo como las sumas que lo practicamos tanto, claro, o sea, es así. Mira, muchacho, como te dije, no seas tan duro contigo mismo, o sea, esto es nuevo, estás viéndolo, entonces tienes que practicarlo, es así. Hay chicos que me dicen, profe, yo tengo 1 año, 2 años, y lo que pasa, muchachos, es que también tienes que ser consciente. Son 11 años de colegio, es mucho. Entonces, y hay mucha información en el colegio que queda, ¿no? Y demórate lo que te tengas que demorar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, imagínate que te rompiste el brazo. Tu amigo sanó en 1 mes. Ya, pero tú no eres él, pues. O sea, si a ti te toma 2 meses, 3 meses, demórate lo que te tenga que demorar. Exactamente igual en la preparación. O sea, tu amigo estuvo mejor preparado. O sea, si no estás bien preparado, demórate lo que te tengas que demorar. No, profe, pero pierdo el tiempo. Solamente en el Perú estudiar se le conoce como perder el tiempo. O sea, perder el tiempo es que estés de vago, ¿no? Pero perder el tiempo estudiando no tiene coherencia, porque estás aprendiendo lo que no has logrado asimilar en un determinado momento. O sea, es así. O sea, no hay gran ciencia, ¿no? Ahora, y como te digo, no te desanimes, tú practica nomás. Tienes que practicar. Así es, muchacho. Más adelante, las cosas cambian. Ni te desanimes. Vamos. Problema número 6. Una persona retira 1.649 luego de haber perdido el 15%. Te creo. Si esta persona ha perdido el 15%, entonces ¿con cuánto se quedó? Excelente, el 85%. Pero este 85% equivale, ¿ya? ¿A cuánto? 1.649. ¿Sabes qué? Me vas a ayudar. Ese 85 ya es 5 por 17. Y le voy a sacar 17ava. Profe, ¿por qué no le saca quinta? ¿Por qué él no tiene quinta? Pues, ¿no ves que no termina en 5? Entonces, como 85 es 17 por 5 y no tiene 5, debe tener 17. Por eso, entre 17, acá sería 5. Entre 17, y eso me ayudas, ¿no? O sea, por eso lo divido. ¿Cuánto sería entre 17? 97. Gracias. Edson, muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Helen. En este caso sería 97. Pero, ¿sabes qué es lo que ocurre? Yo no quiero el 5%, yo quiero el 100%. O sea, todo lo que tenía antes de llegar, ¿no? Antes de perder, ¿no? Todo lo que tenía invertido. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Por cuánto multiplicaste a 5 para que sea 100? Por 20. Entonces, multiplícalo por 20 y dime cuánto sale. 1940. Y se acabó. O sea, ¿para qué te complicas? Problema número 7. En el problema número 7 te dice lo siguiente. Julio se retiró del casino con 240. Mira, este problema es básico, este problema es chévere. Ya, acá voy a jugar contigo. Vamos, te dice, vamos a leer juntos. Julio ha perdido
20% y luego ganado el 50%. Una pregunta, si pierde, en este caso, el 20%, ¿cuánto le queda? 80, excelente. Y si gana el 50%, ¿cuánto le queda? 150. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? ¿80%? Claro, excelente. 15 por 8. ¿Y cuánto es eso? 120. Pero 120% equivale a 240. Entonces, entre 12, 10% equivale a 20. Entonces, el 100% tendría que ser 200. Quiere decir que esta persona había llegado con 200. Eso es a lo que me refiero. Entonces, no es trabajar ahí, ¿no? Es trabajarlo acá. Es irte al siguiente nivel. Sí, pero eso es lo que yo estoy haciendo. O sea, sería bacán, a mí me encantaría tenerlos en presencial, porque en presencial también cambia la situación, ¿no? En presencial uno puede conversar y puede interactuar más, ¿no? Sería bacán. Pero también la parte virtual tiene sus ventajas, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes me hablan a tiempo real. Cuando tengo mi salón de presencial, acá pues 80, 90, 100 alumnos. Pucha, pero ustedes, por ejemplo, me hablan y yo puedo responderles a tiempo real. Aunque no lo creas, yo interactúo más con el alumno en virtual que en presencial, porque ustedes me hablan de inmediato, ¿no? Entonces digo, háblame, ¿no? Claro, estamos lejos, entre comillas, estamos lejos, pero igual, ¿no? O sea, hay una forma de comunicarte rápido conmigo. En cambio, en el salón, pucha, que contestar a cada uno es tranca, ¿no? En cambio, acá sí lo hago. Claro. Por eso te decía, ¿no? La primera parte, la primera parte, en este caso, es la parte teórica. Por ejemplo, cuando tú practicas un arte marcial, lo primero que tú haces es un calentamiento, un acondicionamiento físico, luego la parte técnica, que te van enseñando posturas, formas y demás, y después pasas al desarrollo de la práctica. Entonces, mi clase tiene el mismo esquema. En un primer momento, pues vamos haciendo la parte teórica, vamos haciendo ejemplos, vamos calentando, como quien dice. Una vez que ya tengas todo el conocimiento, estamos en la parte práctica y estás viendo cómo funciona. Exacto. O sea, la matemática está en toda nuestra vida, ¿no? Ahora, este mismo problema 7 lo voy a escribir, o sea, simplemente para, como quien dice, para cumplir, para que te des cuenta todo lo que se ha hecho. Se ha hecho lo siguiente. En este caso, en la primera parte te dice de que Julio ha perdido primero 20% y luego Julio está ganando el 50%. Si pierde el 20%, estamos, bueno, recuerda, nunca te olvides del total. En este caso sería del 100%. Quiere decir de que si él pierde el 20, te estaría quedando ¿cuánto? El 80% como tú me dijiste y acá el 150% como tú también me dijiste. Luego tú me habías comentado de que este símbolo se cancela con dos ceros y ahí es cuando tú hiciste 8 por 15, 120%. Pero esto, muchacho, sabes lo que es lo que te queda. Entonces acá sería 240. Y sencillo, ¿eh? ¿Por qué? Porque si yo quiero el 100%, yo te doy otro tip. ¿Te acuerdas, no? Entre 12, 10. Entre 12, 20. Por 10, 100. Por 10. Y esto era todo lo que tenía. O también, si este es 120 y este es 240, acá está el doble. Y si este es 100, acá está el doble. O sea, lo acomodo, ¿no? O sea, lo trabajo como deseo. Y todo esto tú lo habías hecho conmigo mental. Pero es como te dije, ¿no? Es irte al siguiente nivel. Entonces hay muchos profesores que se quedan con una solución y no avanzan, no mejoran. Entonces no le dan más aristas al alumno para que pueda entenderlo, ¿no? Claro, eso es lo que necesitas. O sea, lo que necesitas, muchacho, es ir y practicar, ir y hacer, ¿no? O sea, ya, normal, ¿no? Profe, si no me sale, inténtalo, ¿no? Palabra, o búscate problemas que puedas desarrollar. O sea, no hay ningún caso, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en la academia, habían cosas que no me salían. Y yo iba así con mi libro de primero y secundaria. Entonces escuchaba la clase y todo el mundo estaba resolviendo, pues yo también quería hacer. Pero no me salía ninguno de los que estaban en la clase, pues, o sea, yo decía, wow. Entonces yo buscaba el tema en mi libro y acá está el tema y me ponía a practicar, ¿no? Y hay gente que se reía, pero como te digo, no me importaba. ¿Por qué? Porque yo quería aprender. Entonces, como tú quieres aprender, la vergüenza no existe cuando alguien quiere aprender. Tú preguntas haces, ¿no? Y yo me ponía a desarrollar, ¿no?
Ya después, poco a poco, como ya ganaba más base y más confianza, ya agarraba la guía, ¿no? Ah, caray. Y así fue como yo comencé a subsanarlo. No me quedaba de otra, ¿no? Pero eso es a lo que me refiero. O sea, yo he sido malo, así pésimo, un mal alumno, ¿no? Pero ahí viene la otra parte. Y es más, no he sido un mal alumno porque sea malcriado o algo, ¿no? Sino que no entendía a mis profesores, o sea, lo hacían tan mal y yo creía que era el problema, ¿no? Pero al final me di cuenta que yo no era el problema, sino que el problema era un sistema en el cual, pues, el profesor o la educación en sí era muy memorista, ¿no? O sea, era muy rígida, o sea, no me permitía comprender y yo quería entender, ¿no? Ahora vamos por el problema número 8. En el problema número 8 me dice lo siguiente. De todo el peso que hay en una bodega, ¿ya? El 40% es azúcar. Vamos a ponerlo. En este caso, el azúcar, ¿ya? Azúcar viene a ser el 30%. Ahora, ¿qué más te dice? El 30% es de arroz. 30%. Y el resto es de fideos. Entonces, si yo sumo esto, eso me da 60. Entonces, para que sea, me falta, muy bien, 40%. Ahí está. Ah, el azúcar es 40%. Gracias. Es al revés. Entonces, ya, acá era 40%, el arroz era 30%, ya, ya sé en dónde me confundí, y el resto de fideos, acá es el resto 30, ya ahora sí. Ahora dice, si se consume el 30% de azúcar, eso fue lo que yo leí, por eso la valoré. Entonces, dice que vas a consumir, ¿no? Entonces, esto es lo que consume. Dice que vas a consumir el 30% del total de azúcar y vas a consumir el 70% de los fideos. Entonces, ahora debo ver lo que me queda. Recuerda de que todo esto es el 100%, el total de peso que había, ¿no? En la bodega. Entonces, tú me vas a ayudar. Ya, ahora obsérvame. Si pierdo el 30%, ¿qué te queda? 70%. Pero es el 70% de ¿cuánto? De 40. ¿Eso qué equivale? Y eso equivale a 28. Excelente, señores. Muy bien, los felicito. Lúcete. ¿Qué pongo acá? En una. Claro, 30%. ¿De quién? De estos 30. ¿Y eso qué equivale? Y conservamos estos 30. Entonces, ¿qué pasa si tú sumas todo eso? Fácil, pues. 28 más 9, 37 más 30, 67. Pero si antes tenía 100 y ahora tiene 67, quiere decir que el peso se ha reducido en un 33, perdón. En un 33. Un 33%. Ahí está. ¿Ya? Ya. Ahora le vas a tomar captura para seguir trabajando. Ya, porque en este caso, si tú consumes 70, te queda el 30% de la cantidad de arroz que había. O sea, ese 30% de 30%. Eso es a lo que me refiero.
Catherine. Allá, 28 y 9 es porque tú lo multiplicaste, pues 70% de acá. 70% de 40%, se está multiplicando. Este símbolo se va con dos ceros, te queda 7 por 4, 28, y acá está pues el 28%. Eso es lo que decíamos. Este símbolo se va con dos ceros, 3 por 3, 9%, porque conserva un símbolo. Ya. Por eso les digo, aclaren todas sus dudas. Pregunten lo que necesiten. Es la manera correcta de trabajar. Muy bien. Vamos por el problema número 9. ¿Qué me dice el problema número 9? Dice, él me rifará una computadora que le costó 4.200. ¿Ya? Eso es lo que le cuesta, ¿no? La computadora 4.200, para lo cual imprime 300 boletos, de los cuales solo vende el 80%. Entonces hay que poner la cantidad de boletos que vende. Él vende el 80% del total de boletos emitidos. Entonces, él cancela con dos ceros y tendríamos 80 por 3, 240. ¿Ya? Eso es la cantidad de boletos que venden. Boletos. Ahora, ¿qué cosa te dice? Te dice lo siguiente. Si piensa ganar el 30% del monto recaudado, entonces por dato del problema, lo que va a recaudar viene a ser, ¿sabes lo que tiene que recaudar? Lo que te costó más todo lo que deseas ganar. Esa es la recaudación. Entonces, lo que él quiere recaudar es el costo, en este caso de la computadora, que es 4.200. Este es el costo de la computadora, más todo lo que desea ganar. Y de acuerdo al problema, lo que está deseando ganar, en este caso, es el 30% de lo recaudado. O sea, es el 30%, pero de toda su recaudación. Eso es lo que pasa. O sea, él quiere recaudar, primero, lo que le cuesta más todo lo que quiere ganar. Y lo que quiere ganar es el 30% de lo que quiere recaudar. Entonces, esto que está acá, lo voy a traer acá a restar. Recuerda que recaudar, en este caso, es el 100%. Y este 100%, yo le voy a descontar el 30%. ¿Qué es lo que pasa si tú le descuentas el 30% a 100? O sea, este es 100%. Claro, te está quedando el 70% de recaudar. Un favor. Escucha la bulla que hay afuera. No sé si le puede decir que guarden silencio porque estamos en una academia, ¿no? Entonces, acá sería 4.200. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El 70% equivale a 4.200. Entre 70, acá sería 60. Pero este es entre 100 que vendría a multiplicar a 60. Entonces, acá sería 60% y eso me daría 6.000. ¿Ya? Eso me va a dar 6.000. Ese es el total recaudado. ¿A cuánto debe vender cada boleto? Respuesta. La cantidad de boletos
que tiene para la venta es de 2.400, que ya vendió 2.400, que puede vender, ¿no? Entonces, a estos 6.000 hay que dividirlo entre el total de boletos y eso te daría 25. Entonces, la recaudación tiene que repartirse entre el número de boletos emitidos, ¿no? En este caso 240 y cada uno 25. De esa manera. Seguimos. Acá vamos a trabajar de una manera distinta. Para el problema número 10. ¿Qué me dice el problema número 10? Ya, antes de hacer el problema número 10, quiero que me ayuden. ¿Listos? Me ayuden, por favor. A ver. Van a hacerme caso, ¿ya? Me van a hacer caso. Imagínate, ¿cuánto es un aumento de 20%? 120%. Y ahora, ¿cuánto es una reducción del 10%? Ya, entonces, ¿cuánto te daría todo eso? 108. Y si te da 108, ¿qué ocurrió? ¿Eso qué representa? ¿Un aumento del 8%, sí o no? Marca que esa es tu respuesta. ¿Qué pasó? Se congeló la pantalla. Ya. Y ahí ese es el problema número 10. Entonces, para eso te entreno. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el detalle, ¿no? O sea, podemos avanzar tanto como tú te esfuerzas. Es así. Como te decía, lo que pasa es de que tenemos que entender la variación de el área, y el área es base por altura. Entre 2, pero como siempre es entre 2, lo puedo cancelar y solamente me interesa lo que varía. Por eso, cuando tú ves el problema, en el problema te dice que la base de un triángulo aumenta 20% y en este caso la altura disminuye en 10%. Como la base aumenta en 20, acá sería 120%, disminuye 10, acá sería 90%, operado todo ello, sería el 108%, pero esto es lo que te queda. Entonces, eso representa que el aumento del área sería de un 8%. Nada más, ¿no? Ese es en el problema número 10. ¿Ya? Ahora vamos en este caso para el problema número 11. En el problema número 11 me dice lo siguiente. En el problema número 11 me dice, un boxeador ha ganado 35 peleas y un total de 140 que ha realizado. Entonces, voy a poner lo que ha ganado. Sería 35 de un total de 140 peleas que ha realizado. $140. Pues, ¿qué es lo que pasa acá? Se dice lo siguiente, ¿no? Si gana 35 de 140, ¿cuánto ha perdido? Estaría perdiendo 105. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿te has dado cuenta que el porcentaje de victorias es poquito? O sea, ha perdido más que ha ganado, es evidente. De acuerdo al problema, te dice lo siguiente.
¿cuántas peleas como mínimo debe realizar para ser efectiva, para tener una efectividad del 30%? ¿Qué significa efectividad del 30%? Efectividad del 30% significa esto, que va a ganar 30 de un total llamado ¿cuánto? 100. O sea, de 100 peleas que haga, gana 30. Por lo tanto, tendría que perder de esas 100, 70 peleas. Eso es lo que me dicen. Pero eso que está ahí, yo lo puedo poner de la siguiente manera. Lo que gana es A3 y lo que pierde es A7 de un total llamado 10. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Si esta persona quiere retirarse lo antes posible, lo único que tiene que hacer es comenzar a ganar. No le queda de otra. Debe ganar sí o sí. Entonces, si lo que debe hacer es ganar, quiere decir que ya no puede perder más. Entonces, como no puede perder más, este 105, la cantidad de derrotas, tiene que ser igual a 7. Pero, ¿qué le harías? ¿Sabe qué, señorita? Está complicado trabajar así. Porque hacen bulla, o sea, no hay un respeto hacia el alumno, ¿no? Pero qué triste. O sea, no es usted, ¿eh? Pero si yo voy y me quejo con respecto a la bulla que hacen, yo soy el malo, ¿no? A pesar que le pedí a usted de que hable. En fin. Ahora, acá. Esta es la cantidad de derrotas que sería 105. Esto es 7. ¿Qué es lo que está pasando? Se dice lo siguiente. La cantidad de derrotas tiene que ser la misma. Eso no debe variar. Lo que sí va a variar es la cantidad de victorias, porque él quiere retirarse lo antes posible. Para poderse retirar, lo único que tiene que hacer es ganar. Entonces, estos dos, ¿cómo son? Iguales. ¿Qué le haces a 7 para que se vuelva a 105? Entonces, en este caso, excelente. Acá sería por 15. Entonces, acá sería por 15 y acá sería por 15. ¿Qué significa? Que acá tendrías 45, acá tendrías 105 y acá tendrías 150. Entonces, ¿cuántas peleas deberías ganar para que te puedas retirar? Solamente 10. Esta es la forma aritmética de cómo se trabaja ese estilo de problemas. O sea, ya es un razonamiento más interesante, ¿no? Y eso es lo que se hace. Darte opciones para que puedas resolver de manera más efectiva. O sea, el examen de admisión demora, pues, por el problema minuto, minuto y medio. Tómale captura, por favor. Sí, eso es lo que se necesita. Ya, eso es lo que voy a explicar a continuación entonces. Señorita tutora, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto me he pasado? No me digas. Ya, bueno, voy a terminar acá. Me hubieras dicho, porque si no, tengo también que cumplir. ¿Qué es lo que pasa? La ganancia, en este caso, es de... Perdón, la cantidad es de 30%. O sea, gana 30 de un total llamado 100. Si gana 30 de 100, las derrotas sería 70. ¿Por qué? Porque la suma de eso tiene que ser 100. Entonces, esto está de 3, 7 y 10. La cantidad de derrotas no debe variar, tiene que ser la misma. Lo que va a variar es la cantidad de victorias para que pueda retirarse a tiempo. Por eso, este 105 y este 7. Para que 7 se vuelva a 105 por 15. Y si yo multiplico una de las partes, eso yo te enseñé, cada una de ellas los tengo que multiplicar por 15. Por ello, acá tendrías 3 por 15, 45. 7 por 15, 105. 10 por 15, 150. Entonces, para que se pueda retirar con esta eficiencia del 30%,
Si antes había ganado 30 y tiene que ganar 45, deberá pelear 10 peleas más, de las cuales esas 10 peleas tienen que ser única y exclusivamente victorias. Bueno, con eso ya terminamos. Bueno, chicos, ahora sí me tengo que ir. Hasta luego. Ha sido un gusto haber trabajado con ustedes.